Urgencias no hay, señor secretario. Pues pasamos a la interpelación, el ruego y las preguntas. Venga, señor Espinal. Yo le he trasladado al señor presidente pues algunas peticiones o ruegos de comerciantes y hosteleros de Ciudad Jarafe. Y lo que me comentan, y es casi unánime, es que, a ver si se puede solucionar por parte del equipo de gobierno, pues un aumento de la iluminación en el barrio, porque también dice que afecta a su establecimiento, porque dice que lo único que se produce son zonas oscuras, para entendernos, donde hay trapicheo, menudeo de drogas. También exigen una mayor presencia policial para que eso no ocurra y sobre todo protestan. Yo sé que no es una función exclusivamente del ayuntamiento, pero sí de la existencia de muchos excrementos de perros, que hay muchísimos excrementos, orines y un olor en lo que son los pasillos, los pasajes, increíbles. Entonces lo que trasladan ellos aquí al equipo de gobierno. Como no puede ser de otra manera la reclamación e incluso la sugerencia de los comerciantes y de los hosteleros. Decirle también abiertamente que en el marco de la solución que queremos, pues revitalizar esos espacios comerciales y productivos, lo vamos a hacer y lo vamos a diseñar en los próximos meses. Seguiremos implementando pues esa campaña de concienciación, que como usted bien dice, quien tiene el animal de compañía, aparte de un refuerzo de la limpieza en esas zonas, pues será más que evidente. Y luego también al conjunto de la corporación, incluso a usted. Nosotros estamos embarcados, aquí se ha hablado antes de una situación de auditoría energética, pues hay una auditoría terminada de la situación de las luminarias públicas que traerá como consecuencia la licitación de un contrato que mejore la inversión en el conjunto de la ciudad de todas las luminarias públicas, que sean más sostenibles, eficientes y que traiga como consecuencia un mayor aporte de luz y un mayor consumo. La sostenibilidad, por encima de todo, se está ultimando desde el servicio correspondiente y esperemos que en los próximos meses salga ya a licitación, lo que vendrá a cambiar e implementar también en el barrio y en otras zonas que sabemos que necesitan quizás de más iluminación, no solo desde la perspectiva comercial. Por eso también se ha dado lo de la iluminación de Navidad, que había vecinos que no entendían por qué en esta situación pandémica había iluminación de Navidad. Primero porque teníamos un contrato firmado de 3 años y si no era pagar e indemnizar. Y luego porque creemos que también es una situación de condicionante que pudiera generar algo de confianza desde el punto de vista también comercial y del consumo y del relacionamiento local. Y luego porque también sostenemos el empleo de la empresa que pone las luces, del que pone las luces y del que durante cerca de 3 semanas he estado durmiendo en nuestros hoteles y comiendo en nuestros bares y restaurantes, instalándolas en el mismo caso. ¿Vale? Venga, pues gracias, Miguel. ¿Alguna pregunta más? Venga, señor Ríos. Sí, muchas gracias de nuevo, señor presidente. Es evidente que la situación en la que nos encontramos inmersos, situación de emergencia provocada por el COVID, pues requiere del esfuerzo de todas las fuerzas políticas. Eso creemos que está fuera de toda duda. Recientemente la Junta de Andalucía, pues ha acordado el destino presupuestario de una cantidad, importante cantidad, de 667 millones en apoyo del sector comercial, pymes y autónomos. También Diputación recientemente ha aprobado el destino de más de 50 millones de euros, todo ello sumado al esfuerzo económico, tanto económico como en recursos, que supone la puesta en marcha en el ámbito local el Plan Mairena AUNA, nos lleva a solicitar que se contemple la posibilidad de la creación de una comisión permanente formada por que estén representados las distintas fuerzas políticas que componen el Pleno Municipal, con el fin de dotar de la máxima eficiencia este proceso y, por supuesto, que contribuya a dotarla de la máxima difusión con el fin de que lleguen a las personas, a los organismos, a las entidades que están afectadas y, de alguna manera,
pues puedan acceder con la mayor transparencia a estas ayudas. Nada más, muchas gracias. Muchísimas gracias, señor Río. Pues comentarle que precisamente en el Plan Mairena A1 hemos quedado, además, a solicitud, en este caso, del Grupo Adelante, Rosalía, señora Vázquez lo ha comentado en alguna ocasión, que se le haga el seguimiento y así se trasladará. Cada uno de los programas que están encabezados se va a ir trasladando de manera progresiva toda la información. Allí, en la Junta de Portavoces, ya no solo por lo que tenemos programado, sino por lo que parece ser que viene. Y nos queda comentar que allí se están desarrollando y se van a ir lanzando las convocatorias. Nosotros tenemos la obligación de lo que está programado, lanzarlo, publicarlo y trasladarlo en todas y cada una de las plataformas que den difusión. En este caso, y sobre todo en el ámbito de autónomo y de pyme que usted ha comentado, hemos lanzado ya una primera, precisamente que comentaba usted antes, que era la de la subvención del material higiénico-sanitario para el tema de autónomos y de pymes, que ha tenido un desarrollo y una convocatoria, y ahora estamos inmersos en otra convocatoria, precisamente promovida en un acuerdo con su grupo, con su portavoz y con el resto de grupos en relación al relanzamiento y el establecimiento de ayudas para el sector de la pyme, el autónomo, con respecto a la contratación, por un lado, de personas desempleadas de Mairena y al sostenimiento del empleo. Esas dos líneas de subvenciones están publicadas y están lanzadas. En cualquier caso, reforzaremos, como usted dice, todos los mecanismos posibles para que, en cualquier caso, la transparencia, la publicación y la publicidad esté más que consolidada. Muchísimas gracias. ¿Alguna cuestión más? Señor Tarno. Gracias, señor alcalde. El CEIP Los Rosales y el Santa Teresa y el Colegio Santa María del Valle solicitaron una modificación de unos pasos de cebra con motivo de toda la reordenación que tienen las entradas y salidas con motivo de los protocolos COVID. Le contestan denegándole esas modificaciones, la mesa técnica que, en fin, que no sé en qué consiste. Entonces, yo, por un lado, rogarle que vuelvan a estudiarlo y, por otro lado, me gustaría conocer quién compone la mesa técnica y el acta de la reunión en la que denegaron la solicitud de estos 3 centros escolares de nuestra localidad. Imagino que en parte por las restricciones horarias, evidentemente, provocadas por la orden de la Junta de Andalucía, ha habido un recorte en las líneas del consorcio de transporte y enormes, y bueno, hay una cierta queja. Los vecinos, no sé si el alcalde tiene constancia y ha entablado alguna relación. Y respecto a esto, me gustaría conocer también en qué situación se encuentra el estudio del autobús circular que este pleno ya ha aprobado varias veces. En el anterior pleno le planteé la posibilidad de que la policía local modificase sus turnos y horarios vinculados a una realidad que es la del COVID-19 y los decretos y las órdenes del Gobierno y de la Junta de Andalucía que hacen que quizás a lo mejor sea un momento de un cambio de horarios y turnos. No sé si hay algo hecho o no se ha hecho nada. Gracias. Muchísimas gracias, señor Tarno. En estos últimos están ahora mismo trabajando. También ha sido una convocatoria dentro de la última mesa de la Junta Local de Seguridad, que lo hemos trasladado junto con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que se evalúe y se haga un seguimiento entre los turnos de la Policía Local, también con la periodicidad y las patrullas de la Guardia Civil, para que haya una situación de simultaneidad y así poder atajar, como usted bien dice, algunas circunstancias del control también de la pandemia desde el punto de vista de eficiente en nuestras casas y en la distribución de los horarios. Está tanto el teniente de la Guardia Civil como el jefe de la Policía Local estableciendo esa modificación, ya no solo o alteración de turnos, sino también de la disposición al trabajo y del reparto también zonal en Mairena. El estudio del transporte circular me consta que está el movilidad ahora mismo adaptando esa situación con respecto a los desarrollos del mismo. Y analizando también la situación de la pandemia, pues ha venido un poco a ralentizar esa realidad, sobre todo algunos estudios técnicos, y avanzar también en los mismos, en los que queremos también que participen
a algunos aspectos desde el punto de vista de la Universidad de Sevilla, que se ha querido también sumar con un tema de la sostenibilidad de las líneas de transporte público, que ya no son solo los autobuses circulares tal y como los tenemos concebidos, sino también que tenga que ver con una situación de evaluación del impacto desde el punto de vista ambiental y de la sostenibilidad, ya no solo de lo que produce, sino también de los medios utilizados para que así se desarrolle. La línea de consorcio de transporte, sí es cierto, ha venido a disminuir en algunos casos relacionado incluso a la distribución de horarios. Esto está produciendo que algún universitario se quede, sobre todo, descolgado en algún itinerario, más que el desarrollo normal de la actividad. Y se lo hemos trasladado así también al consorcio. La suerte que tenemos en medida es que el metro palia en gran circunstancia esta realidad. En otras zonas del Aljarafe sevillano, pues es difícil la interconexión que antes se producía entre municipios del entorno con la propia ciudad de Mairena, que ahí eso sí que se están viendo afectados. Analizaré esa distribución de la mesa técnica. Si es cierto que el Colegio Santa María del Valle pues hay una disquisición de una propuesta del propio centro educativo que se está viendo también porque afecta a la red de carreteras de Diputación, en este caso, a la carretera San Juan Palomares y a la distribución de los pasos peatones, porque tanto ahí como en Rosales se le traslada, aparte de esta mesa técnica, a la Agencia Andaluza de Educación para que haga en cada uno de los informes, porque cada uno de los centros educativos tienen que haber presentado su proyecto de COVID, de acceso y de entrada a cada uno de los centros. El último que aprueba cada uno de los documentos particulares de cada uno de los centros, enviado así, es la Consejería, en este caso de Educación, con la Consejería de Salud. Y andan poniéndose de acuerdo porque ya no solo en estos centros, sino que en algún otro, alguna director o directora de centro ha solicitado abrir unas nuevas puertas que serían necesarias y están en ese proceso de autorización. Por ejemplo, el Instituto Cavaleri, al que ya le hemos reclamado también en la Consejería, a ver si es posible la instalación de un nuevo acceso, aunque sea por la entrada del Parque de Cavaleri, para que no haya esa situación de aglomeración del alumnado y que sirva también a futuro para la evacuación de los mismos. Miraré esa situación. La mesa técnica, que yo sepa hasta ahora, se compone por el técnico de atención al ciudadano, el jefe de la... Bueno, pero hay una regulación técnica, los representantes de atención al ciudadano, la policía local y la técnico de actividad, en este caso de la ingeniera de obra pública del Ayuntamiento de Mairena. Creo que te lo todo, ¿no, señor Tano? Sí. Venga, a ver. Venga. Señora Bajo. Nuestras preguntas hoy van dos respecto al Parque Central. En primer lugar, echamos de menos y nos gustaría saber por qué no está la información que se suele poner siempre cuando hay una obra de carácter municipal, que se suele poner un cartel grande en el que se anuncia el proyecto, el plazo de ejecución, el precio total, de dónde vienen los fondos. Entonces, ahora mismo no hay, es verdad que hay una casetilla en la que viene la empresa, el nombre de la empresa constructora, pero esa información que se suele proporcionar a la ciudadanía a modo de un gran cartel que anuncia todo, echamos de menos en el parque, no sabemos por qué, porque seguramente habrá una razón, pero nos gustaría saberla. Relacionado también con el Parque Central, nos vamos a referir a unos árboles, a unos álamos que quedan ya muy poquitos, como 5 o 6 habrá más o menos, que son parte de un pequeño bosque de galería que había ahí en la orillita del arroyo, que con el movimiento de tierra, o no sabemos por qué, ya solo quedan esos poquitos y además están muy deteriorados, están secos, bueno, pues no sabemos si podrán recuperarse ya. Era simplemente llamar la atención sobre ellos y en la medida de lo posible que se recuperen, porque son una especie autóctona, no es invasiva y no creemos que tenga mayor problema, sino justo al contrario, son unos árboles que estaban ahí antes que el parque. Por otra parte, reiterar la petición que ya hice el pleno pasado sobre la limpieza de la cornisa. Nos ha pasado un vecino la foto de cómo sigue estando el aspecto de la cornisa. Esta foto es precisamente de esta semana,
Y es que es una situación muy lamentable. Entonces, simplemente reiterar que pues la necesidad por el bien de todos y por la salud de que esto se arregle. Y luego, por último, como cuarta pregunta, hemos recibido bastantes quejas, peticiones de trabajadores municipales que les gustaría o que necesitan, dada la situación de la pandemia, que poder estar en situación de teletrabajo. Consultamos al presidente del comité de empresa, puesto que pensamos que esto es un asunto pues laboral, y él nos dice que él lo había solicitado desde el mes de julio, pero que se regulase el teletrabajo en esta situación, pero que no ha tenido respuesta. Entonces, sabemos que en los presupuestos se ha hablado cuando hemos aprobado los presupuestos municipales, de la modernización de la administración municipal. Además, oímos mucho hablar al señor alcalde de esto en los medios y queremos creer que es verdad, pero esto choca con la petición de los trabajadores y que no se haya dado respuesta a esta regulación del teletrabajo. Es una cuestión de prevención de riesgos laborales. Yo no creo que esto se pueda entender como que los trabajadores no quieren venir a su puesto de trabajo, sino más bien como que es una necesidad de protección. Entonces, el Grupo Municipal de Adelante Mairena solicita al equipo de gobierno que, por favor, se establezca esta posibilidad de teletrabajar a los trabajadores municipales siempre que sea posible, que se hagan turnos rotatorios en los que cada uno de ellos pueda ir viniendo, minimizando los riesgos para la salud del cumplimiento de sus obligaciones laborales, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias a usted, señora Abad. Mire usted, con respecto al Parque Central, cuando se licitó la intervención había los primeros carteles y es verdad que algunos se retiraron por el propio desarrollo de la propia intervención. La propia intervención ha hecho que se tengan que desmontar esos carteles anunciadores al inicio. Se ponía además quién era la constructora y cuál era el proyecto que desarrollaba. A información general, decirle que en el marco del Parque Central, en las próximas semanas y meses, estaban hablando del mes de diciembre y enero, que así lo trasladamos, empezarán las plantaciones también de muchas de las especies, por tanto también se observará esas que hace usted referencia, y en principio la terminación de esa intervención está prevista para el verano del año que viene. Si la obra va mejor, posiblemente se acortarán esos plazos y también lo hemos expuesto en el Consejo de la Agencia de Urbanismo. Con respecto a la limpieza de la cornisa, nosotros hemos trasladado, se lo digo de nuevo, los 4 alcaldes afectos a esa zona de la cornisa de la Grafe hemos trasladado a la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía una intervención, una actualización completa, y ya no solo un marco de gestión del propio ámbito, sino además del desarrollo de un proyecto que revitalice ambientalmente. Nosotros como municipios que tenemos poco término, por no decir prácticamente un trocito del parque que incluso creíamos que era nuestro, que era Coto, pero es que hasta ahí llega el límite de nuestro término municipal y nosotros no podemos intervenir donde no es nuestro término municipal, a pesar de que el vecino vea que está a 50 o 60 metros de su casa. Y así es la expresión que le he trasladado yo también, y ya se lo digo, tanto a la alcaldesa de Gelbe como al alcalde de San Juan, en la medida también de que presionen, porque sí hay una parte de Gelbe y otra de San Juan de Anafarache, en el sentido de que estamos todos, los alcaldes también, y más con la situación de incendios, pues han sido preocupación, pero claro, difícilmente creo yo que estos dos señores que están ahí y que vienen normalmente a asesorar, tanto la intervención como la Secretaría, nos permiten hacer un contrato para intervenir en un municipio que no sea nuestro. Y en este caso, aunque hay un amplio desconocimiento, nuestro término municipal termina donde terminan los chalés. Donde terminan los chalés. Y entonces hay una situación de confusión de términos, de quién es el responsable, y es lo que hemos querido o vamos a trasladar, y por eso hemos pedido también incluso los 4 alcaldes, primero a la Diputación que nos haga un proyecto técnico de asistencia para ver qué intervención puede estar valor y luego nos pudiéramos poner de acuerdo en buscar la financiación oportuna con la Consejería, con la Diputación e incluso por nuestra parte para poner en valor de manera definitiva ese enclave natural y paisajístico, porque además yo creo que también es bueno para todos. Y luego, créanme si les digo, nuestra sensibilidad acerca de la pandemia ha sido más que reconocida desde el ámbito laboral. No voy a permitir que esa situación se cambie. Y si algún trabajador o trabajadora del Ayuntamiento ha solicitado, por cualquier circunstancia, me consta la flexibilidad y la sintonía y la sensibilidad del delegado de Recursos Humanos, su disposición a tener teletrabajo, aquí se ha dicho siempre que sí. Por tanto, quien diga que no,
miente. Eso sí, salvaguardando las obligaciones que tienen los derechos, los servicios esenciales y la obligación que sí es verdad, en este sentido, que le he trasladado tanto a la delegada de Servicios Públicos para la Sostenibilidad como al delegado de la Policía Local, para que esos servicios no guarden la tecnicidad respectiva, porque son servicios obligatorios que tenemos que seguir dando a la ciudadanía. En el resto de áreas municipales, aun decretadas como esenciales, sabe por parte de la Presidencia todos los delegados, todos los jefes de servicio y todos los directores que pueden, primero, hacer una propuesta de cumplimiento de esas medidas de seguridad, pero en cualquier caso ser sensible al desarrollo programado por turno de la realidad de la pandemia y de la asistencia del teletrabajo. Pero a día de hoy, que también esa pregunta se la hice al delegado de Recursos Humanos hace unos días, no me consta que ningún trabajador que haya hecho la solicitud específica para poder formar parte de ese colectivo se le haya dicho que no. Entonces, vayamos poniendo las cosas en su sitio, porque si es verdad, en este caso, señora Abad, que muchas veces es la intención, otra vez es la realidad de tener que dar servicio y otra es la regulación que entre todos tenemos que cumplir. Porque lo que es igual para el conjunto de la plantilla no debe ser desigual para ninguna parte de la plantilla. Y es mi manera que tengo de interpretar las cosas, por lo menos hasta ahora, y es la que le hemos trasladado también en la Comisión de Prevención de Seguridad y Salud, que, insisto, ha sido y nos ha reconocido en algunos casos la sensibilidad y que seguirá siendo así. Por tanto, aquel trabajador o trabajadora que en el registro del Ayuntamiento haya solicitado por cualquier motivo su disposición a teletrabajar, hasta ahora, que me conste, además, no se le ha dicho que no. Y quien quiera hacerlo, que lo traslade también al Servicio de Recursos Humanos, que para eso está, al Servicio de Prevención de Riesgo, que para eso está, y no a veces se traslade también una visión que en absoluto, por lo menos en estas circunstancias, que yo también soy particularmente sensible, se me traslade. Aquí nosotros no hacemos a ningún personal de riesgo, a ninguna persona que tenga una limitación, se le ha denegado nunca la capacidad, primero de teletrabajar y luego de tomar las medidas de precaución sanitaria, higiénico sanitaria, por encima de cualquier cosa. Por encima de cualquier cosa. Entre otras cosas porque es una obligación legal emanada de quien ahora mismo regula esa pandemia. Ahora, eso sí, también lo digo ya abiertamente para que no quede lugar a dudas. A la jefatura y a la delegada de Servicios Públicos de la ciudad y al delegado de Recursos Policiales de esta ciudad le he exigido, como al resto de ciudadanos le exigimos, pues su absoluta perseverancia en que son servicios esenciales y que son los servicios también que aportan para unos la tranquilidad y para otros la higiene y salubridad necesarias en nuestras calles, y tienen que estar permanentemente activos. ¿Vale? Pues, compañeros y compañeras, muchísimas gracias de corazón a todos.